Presenta Correo Uruguayo. Llega hasta donde quieras. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Un placer, como cada semana, reencontrarnos aquí por la pantalla de NSTV y que nos acompañen durante la próxima hora. Bueno, una vez más en el sistema político se plantea la discusión a propósito de si derogar o no el delito de abuso de funciones en casos no especificados en la ley. Es una discusión que ya tiene larga data y que se ha planteado en distintas oportunidades. En esta última oportunidad, en esta última ocasión, quien lo propuso, la derogación concretamente, es el senador Rafael Michelini del Frente Amplio, pero como les decía, ha habido otros planteos de otros partidos y con otros protagonistas. Esta noche aquí en A las Pruebas Me Remito les proponemos abordar el debate desde el punto de vista técnico con una discusión entre abogados a propósito de si conviene o no derogar este delito. ¿Nos acompañan? El abuso de la función pública para cometer un acto arbitrario, una figura delictiva polémica que es centro de la discusión, una figura que se arrastra durante décadas y que tiene origen en tiempos de un país convulsionado. La ley número 9155, promulgada el 4 de diciembre de 1933, estableció el polémico artículo 162, que ha sido usado para llevar a la cárcel a figuras públicas relevantes y que ahora aparece como amenaza para jerarcas investigados por escándalos recientes. El funcionario público que con abuso de su cargo cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la administración o de los particulares que no se hallara específicamente previsto en las disposiciones del Código de las Leyes Especiales será castigado con 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría, inhabilitación especial de 2 a 4 años y multa de 10 a 3.000 unidades reajustables. Aquel delito fue aplicado en varias ocasiones. Enrique Braga, un exministro de Economía, nacionalista; Benito Stern, un exministro de Turismo, colorado; Andrés Arocena, un exintendente de Florida, nacionalista; Walter Zimmer, intendente de Colonia, blanco; Juan Justo Amaro, expresidente de OCE, colorado; Fernando Caloia, expresidente del Banco República, frente amplista. En 2007 surgió la primera iniciativa para derogar ese delito. El senador y expresidente Sanguinetti presentó un proyecto en el Senado, que quedó sin votar. En 2011, la comisión creada para reformar el Código Penal propuso eliminar el delito de abuso innominado de funciones, pero el texto no llegó a tratarse. El abuso innominado de funciones, el abuso por actos arbitrarios no previstos en la ley, una figura delictiva que ha cargado sobre la espalda de dirigentes políticos blancos, colorados y frentistas. Y ahora, otra vez, está en el ojo de la tormenta. Les presento quienes van a protagonizar el debate en la noche de hoy. Germán Aller, abogado penalista, catedrático de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Es presidente también de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Un gusto. Y Enrique Viana, abogado, fiscal de adolescentes. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, para plantearnos un poco el tema de una manera amplia, para comenzar el debate, ¿por qué derogar o no el delito de abusos de funciones en casos no previstos especialmente en la ley, como se señala en la figura 162 del Código Penal? ¿Comenzamos por Viana? Mire, yo creo que es un grave error plantear la derogación del delito del abuso de funciones. Y yo lo centro esencialmente en 3 aspectos. Un aspecto jurídico. Es un delito que tiene una consustanciada relación con la Constitución de la República. Es un delito republicano, porque es un delito que toma aquella frase de Montesquieu, que el poder frene al poder, que no haya abusos de poder, que no haya actos arbitrarios por parte de los funcionarios públicos, y esa raíz constitucional que tiene lo hace un delito muy importante en el esquema de una verdadera república. En segundo lugar, hay un análisis que se puede hacer desde el punto de vista de la política criminal. En tiempos en que campea la corrupción a todo nivel, en la zona, en el país, en la región, eliminar un delito contra la corrupción es un muy mal mensaje que se está enviando. En tiempos en que se habla de nuevas formas de corrupción, ya no la corrupción por el cohecho individual concreto, por la coima para que el televidente pueda entenderlo, sino que se habla de la corrupción ya como desnaturalización de las funciones propias del Estado.
En esos tiempos, que incluso se llega a usar una expresión que me parece muy adecuada a alguno de los episodios que estamos viviendo en el Uruguay. Se habla de una corrupción que se traduce en robos para la corona. Son aquellos robos que se desarrollan desde el poder para mantenerse en el poder. Bueno, en esos tiempos vamos a derogar un delito que ataca dos de los elementos esenciales de todo acto de corrupción, como es el abuso de funciones, el abuso del cargo, más el acto arbitrario. Vamos a convertir en algo tolerable el abuso del cargo y los actos arbitrarios. Un disparate. Y un tercer aspecto que me parece muy elocuente, está vinculado a los dos anteriores que yo mencionaba, hace a la ética y a la moral. No me parece ético y moral que los gobernantes o desde el poder se habilite una fórmula para derogar un delito que tiene en la mira a aquellos gobernantes que abusan del poder. Alan, ¿cuál es su punto de vista? Bueno, yo pensaba que 2 minutos me iban a alcanzar, pero necesitaría varios días. Entonces ya seleccionar es difícil. El primer punto a señalar es que es un delito. Ustedes han hecho un excelente raconto histórico de la historia, pero como todo raconto no es completo. Es un delito de mucha más larga data. Es un delito que en Uruguay incluso ya estaba previsto en el Código de 1889, con otro nombre, ¿no? Con alguna construcción diferente. Cuando Irureta Goyena establece, en realidad en el 30, pese a que el Código es del 34, establece la figura delictual del 162, que es el abuso en los delitos no especialmente previstos por la ley, lo cual desde ya digo, tomando palabras de mi querido colega y amigo Viana, es un disparate, pero el disparate es tenerlo, el delito. Cuando Irureta Goyena reitera en el Código Penal que el abuso de funciones ha de ser un delito, él cavila muchísimo sobre eso. Y lo que hace es repetir el Código Fascista, como primera expresión. Y lo hace pensando que era el Código de Moda de Arturo Rocco, el tecnicismo jurídico. Pero ese capítulo histórico que podríamos hablar, y es muy importante, pero entiendo que los tiempos de la televisión no lo admiten. Entonces yo lo cortaría ahí, pero solo el capítulo histórico da para cortar mucha tela, precisando cómo se llega a una construcción jurídica que no condice con un Uruguay del siglo XXI. Incluso allí se mencionaba un proyecto en su momento del doctor Sanguinetti, pero yo me voy más atrás que ese proyecto. En el 2003, unos años antes, hubo un proyecto presentado para derogarlo. La administración en ese momento era el presidente Valle, y el proyecto no prosperó. En aquel momento se consultó al Instituto Uruguayo de Derecho Penal acerca de la derogación o no del tipo penal. Y había un proyecto de derogación y había un proyecto referido a modificarlo. La modificación la proponía Rubén Correa Freitas, constitucionalista, preocupado por el tema, legislador en aquellos tiempos, catedrático de Derecho Constitucional, y él proponía agregar una referencia subjetiva, un aspecto psíquico del individuo que actúa, un dolo claro, inequívoco, de perjuicio, etcétera, etcétera, que en cierta medida está contenido en el tipo penal, pero pretendía reafirmarlo, y al mismo tiempo, ya sé que el tiempo se me va, pero entonces corto acá, ya está. Y al mismo tiempo proponía eventualmente abatir la pena. Ese era otro tema. ¿Por qué? Porque la pena se había incrementado, había pasado de meses de prisión, no importa ahora cuánto, a 3 años. Se había hecho totalmente, se había alterado categóricamente la dosimetría de las penas. En función de ese elemento que estaba desproporcionado completamente de otras figuras delictuales que no tenemos tiempo de tratar, pero que era un verdadero dislate técnico, jurídico, humano, no tenía ningún fundamento, se había aumentado casi porque sí, en una presunta lucha contra la corrupción con una figura que no describe un acto de corrupción, entre otras cuestiones. Entonces, frente a esa situación, nosotros proponemos desde el Instituto de Derecho Penal, en un informe firmado por personas de alta jerarquía, de actuación y de renombre, y lo redacté yo, pero yo no me incluyo en los de alta jerarquía ni renombre, proponemos la derogación con una fundamentación sólida. No obtuvimos nunca una respuesta del legislativo. Y se mantuvo, y no se hizo nada. Entonces, a esta altura ya no es un tema de qué partidos políticos, ha pasado por todos los sectores políticos. ¿Por qué derogarlo? Muy rápidamente, sucintamente, sé que se me acabó el tiempo, si quiere lo difiero para otro momento. Pero ¿por qué derogarlo? Primero, porque es anacrónico. Segundo, porque es antidemocrático, dice llanamente. No es un delito, cuidado con las estafas de etiquetas, no es un delito de abuso de poder, es un delito de abuso del cargo, que se utiliza luego para el abuso de poder. Y eso lo describe claramente el Código Penal, lo dice letra a texto expreso. El medio, además, es genial, porque el tipo penal se llama abuso de funciones, pero el abuso es el medio, no el fin. El fin, en definitiva, si ustedes se fijan, es la comisión del acto arbitrario.
cosa muy distinta. Entonces, tiene una ingeniería, una construcción jurídica que ningún docente de la Facultad de Derecho puede decir otra cosa diferente, se me ocurre a mí, es una opinión por supuesto, que decir esto está mal hecho, aún estando de acuerdo, es decir, aún en la hipótesis de querer mantenerlo la construcción que tenemos, viola el principio de legalidad penal, el principio constitucional, es francamente inconstitucional, pese a que nunca la Suprema Corte de Justicia lo ha declarado. Y eso con el mayor de los respetos que me merecen todas las integraciones de la Corte, en las que he encontrado gente maravillosa, así que esto no es una crítica a ellos, pero tampoco escapa a mi razonamiento que varios de sus integrantes, luego de haber integrado la Corte, han reconocido que es inconstitucional, incluso por escrito. Diana, ¿qué dice respecto a los argumentos que maneja? No sé si voy a tener 4 minutos, me faltan 2. Hacemos una extensión. Nada, varias cosas, ¿no? Obviamente que este delito tiene orígenes muy remotos. Incluso se pueden encontrar orígenes allá en 1887, claramente. En segundo caso, creo que una cosa que deberíamos ir, me sorprende que el doctor Arler lo diga, no es abatir las penas de los delitos contra la corrupción, sino al contrario, subir las penas. Yo considero que las penas que tiene el Uruguay con los delitos de corrupción son muy bajas y en algún caso deberían habilitarse la inhabilitación absoluta para que un funcionario público que cometió un acto de corrupción jamás vuelva a ser funcionario público. Eso no está previsto en muchos de los delitos de corrupción, o sea que creo que tiene penas absolutamente bajas, en eso estoy totalmente en discrepancia. En cuanto a que no describe un acto de corrupción, yo creo que en los tiempos que vivimos, lamentablemente yo lo tengo que decir hasta con experiencias propias, los abusos del cargo y los actos arbitrarios, y sobre todo cuando se suma el abuso del cargo más el acto arbitrario, que es lo que exige el tipo penal, lamentablemente se están dando en forma muy seguida y debería haber mucha más gente procesada por esta figura delictual de la que actualmente existe. El derogar el delito o tan solo modificar una coma del delito, que es otro de los caminos que yo creo a los cuales se quiere dirigir en estos tiempos el poder establecido o el poder establecido asociado con los distintos partidos de oposición, el derogar una sola coma del delito supone un mecanismo de retroactividad que supone dejar sin efecto aquellos procesamientos que todavía están en trámite judicial, con lo cual es un claro mecanismo de exoneración, de impunidad de aquellos funcionarios, jerarcas, gobernantes que han sido procesados por esta figura, que están todavía procesados por esta figura. Y es dar impunidad hacia el futuro a un conjunto de conductas que ya se están desarrollando o que se pueden desarrollar. El mensaje es nefasto. El mensaje es: dejo de penalizar el abuso, dejo de penalizar el acto arbitrario. Señores gobernantes, abusen y realicen actos arbitrarios libremente, que eso no va a tener una sanción penal. El mensaje es tremendo. En tiempos donde se están penando otro tipo de abusos, el abuso de género, el abuso infantil, el acoso laboral, parece que eso fueran como especie de guirnaldas que nos empañan la vista y por detrás dejamos el peor de los abusos, que es el abuso de los gobernantes. Le iba a consultar, a ver, una crítica que se le hace usualmente cuando se plantea esta discusión es la ambigüedad que tiene. ¿Qué podría ser considerado un abuso del cargo como es que está planteado en realidad? Bueno, mire, porque eso es lo que se cuestiona, ¿no? El tipo concreto exige, el delito exige un elemento objetivo, que es el abuso del cargo, que es actuar fuera de competencia. Actuar con exceso por fuera de la competencia legal que tiene el funcionario público que está siendo investigado. Pero además el tipo exige algo más, no alcanza con actuar fuera de la competencia, sino que exige la arbitrariedad. La arbitrariedad es un elemento subjetivo, sin duda, que obliga al intérprete a ir a un análisis de la motivación que tuvo el individuo cuando desarrolló esa conducta abusiva. Yo creo que se habla de que eso estaría, que esa descripción del tipo podría violar el principio de legalidad. Mire, a mí me resulta sumamente gracioso que se hable de la violación del principio de legalidad. ¿Sabe por qué? Porque a partir del 16 de julio, con el nuevo Código del Proceso Penal, el principio de legalidad pasa a una etapa de defunción. Desaparece el principio de legalidad con el nuevo Código del Proceso Penal. Entonces, aquellos que se preocupan por el principio de legalidad, sin embargo, los veo muy callados con respecto a qué es lo que va a pasar con el nuevo Código del Proceso Penal. A ver, el derogar este delito no implica de alguna forma una vía libre o legalizar la corrupción, como de alguna forma señala Viana. ¿Por qué no? No, con todo el respeto que merece el doctor Viana, estamos en las antípodas, francamente en las antípodas, por suerte.
Por suerte. Yo me parece que, como Martín Fierro, ¿no? Yo con el código en la mano y las moscas se me arriman. El código es muy claro. El código describe un disparate jurídico. Fíjese, cualquier ciudadano, no hay por qué ser abogado para darse cuenta de esto, quiero aclarar. El título, nomen iuris, el título, abuso de funciones en casos previstos especialmente por la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que es delito lo que no es delito. Eso es lo que quiere decir para cualquier cristiano. Y si no es cristiano, también. No es así. Perdón. No es así, doctor, no es así. Si quiere, siga hablando usted. Sí, de acuerdo. Usted habló 4 minutos, yo hablé 2. Está bien, entonces cedo el tiempo. No, vamos a continuar No, si voy a ser interrumpido, no. Y me retiro, además. No, por favor, continúe con la exposición. De acuerdo. Si el propio nomen iuris dice que va a ser delito lo que no es delito, el principio de legalidad queda absolutamente destruido. Pero destruido no solo en el mandato constitucional del artículo 10, sino en el mandato legal del artículo 1 del Código Penal. Pero no alcanza con eso, porque en realidad, como bien dice Miguel Langón y tantos otros catedráticos, y lo ha reafirmado luego Cairoli, etcétera, etcétera, y lo ha reafirmado en el proyecto de Código Penal en el que excluye este tipo penal, integrado por representantes de todos los sectores del campo judicial, defensores de oficio, la cátedra, de todo, todos han estado de acuerdo en cancelar este tipo penal. Y nada tiene que ver con partidos políticos, ni estar a favor de la corrupción, ese tipo de cuestiones que son absolutamente agraviantes para cualquier jurista. Lo que quiere decir es que luego el tipo penal describe una conducta increíble. Un funcionario público que con abuso de su cargo, y se equivoca el doctor Viana, porque el abuso del cargo es el medio, no el fin. Y lo dice el código, yo lamentablemente no tengo más remedio que decir que es un error. Dice el que con es el medio, es un medio, no es el fin. Y lleva a cabo, fin, cometer o ordenar cualquier acto arbitrario, actos arbitrarios. Entonces puede ocurrir, como han señalado incluso administrativistas, que el individuo lleva a cabo esta conducta y que sin embargo no corresponde a que sea delito y solo una falta administrativa. ¿Qué es lo que debería hacer? Significaría la derogación que con esto le damos una carta de impunidad a políticos corruptos. Nadie quiere políticos corruptos. Por favor, no colocar a los partidarios de la derogación como una suerte de proclives a la corrupción, porque considero no ser corrupto en mi vida. Entonces, ese agravio yo no lo recibo, no lo recibo. Va por cuenta, el que lo dirá sabrá por qué lo dice, pero no me corresponde a mí. Al contrario, estamos diciendo que los verdaderos delitos de corrupción son otros: fraude, cohecho, concusión, y eventualmente si Uruguay lo tuviese legislado como tiene otros países, el abuso de poder, que nada tiene que ver con esto. Pero no el abuso de funciones en los casos no especialmente previstos por la ley, porque aunque la Corte no haya dispuesto que sea inconstitucional con todo el respeto que nos merece, eso no significa que académicamente no podamos estar en desacuerdo con lo que diga la Corte. Y así como la Corte ha dicho algunas veces que algo es constitucional, luego también ha cambiado el criterio. A mí el problema de lo que diga la Corte en esto me importa mucho, pero no es definitorio de la calidad de la construcción del tipo penal. ¿Por qué derogarlo como esencia? Porque, entre otras cosas, evitaríamos lo que denominamos un derecho penal de autor. Es decir, es un delito residual, cajón desastre, donde todo lo que no sabemos cuando queremos condenar o procesar a alguien o acusar a alguien, no sabemos qué delito ha cometido, pues posiblemente en algún lado aparezca, porque no debería estar como descripción legal. Ejemplo de esto, la construcción que tiene en Brasil, la construcción que tiene en Francia, la construcción que tiene en España, la que tiene Argentina. Uruguay es prácticamente el último país del mundo que queda con este tipo de construcción absolutamente atavica. Ya van a tener tiempo para responder entonces a los argumentos que han quedado planteados. Breve pausa y ya regresamos enseguida. ¿Hay que derogar o no el delito de abusos de funciones en casos no previstos especialmente por la ley? De eso estamos debatiendo esta noche aquí en A las Pruebas Me Remito desde el punto de vista técnico con los abogados Enrique Viana y Germán Haller. Pero vamos a ver la discusión política, algo de la discusión política que se ha planteado en este tema. El equipo periodístico de NSTV fue a consultarle concretamente a dos protagonistas de este hecho. Por un lado, al senador Rafael Michelini, que es quien propuso en este caso, en esta oportunidad, derogar este delito, y al senador Pedro Bordaberry, que fue uno de los que más criticó concretamente lo que estaba planteado.
La primera pregunta que le trasladamos es ¿qué opinan de la figura delictiva en sí misma? Escuchamos a ver qué dice el senador Rafael Michelini. Que no corresponde, que no debió formar parte de nuestro derecho penal, porque es el único artículo que no pide pruebas ni configura un delito específico, sino que deja abierto a la convicción que el juez tenga sobre ese asunto, y entonces no deberíamos tenerlo. Es más, esto es y surgió del Código Penal fascista de la Italia de los años 30, que terminó en nuestro derecho penal, que no debió estar y que ahora debemos derogarlo. Escuchamos ahora que decía ante esta misma pregunta el senador colorado Pedro Bordaberry. Yo creo que es constitucional, pero es constitucional porque la Suprema Corte de Justicia dice que es constitucional. En ese sentido, los que lo objetan no tienen en cuenta que la Suprema Corte de Justicia ha dicho que es constitucional. Puede ser que no sea del todo precisa y quizás se podría buscar algún tipo de precisión en ella, pero con el cuidado de no favorecer a correligionarios como está hoy en día buscando el Frente Amplio, ¿no? Cuando tiene correligionarios por el tema de Cosmo, el Aval y Pluna, y cuando tiene correligionarios por el tema de ANCAP, resulta que quiere quitar el delito. Es un pésimo mensaje, además, para la sociedad. Es un mensaje, además, creo yo, en materia de corrupción muy malo y que revela cuál es la propuesta del Frente Amplio y cuál es la propuesta de la oposición. Nosotros queremos castigar más duramente la corrupción, el abuso de funciones, y el Frente Amplio parecería ser que va por el camino contrario. Al senador Bordaberry le preguntamos por qué cree que no es conveniente en este momento derogar la figura del abuso de funciones. El que lo propone es un senador del Frente Amplio, del mismo sector de dos personas que están siendo en estos momentos juzgados por la justicia por el delito de abuso de funciones. Me parece que más allá de si el delito hay que derogarlo o no, en realidad acá hay desviación de poder. Nosotros tenemos poder para aprobar leyes, no para aprobar leyes para beneficiar a correligionarios que están sometidos a la justicia, no estaríamos sustituyendo la justicia. En segundo lugar, todos los convenios internacionales que ha firmado el Uruguay y la propia Junta de Transparencia y Ética Pública están diciendo que tenemos que agregar nuevos delitos para combatir la corrupción, no quitar delitos. Así que me parece que no hay que hacerlo. Al senador Michelini le trasladamos la misma pregunta casi, pero en distinto término. ¿Por qué sí entiende que hay que derogar este delito ahora, en este momento? Hace 10 años lo presentó el senador Sanguinetti, expresidente de la República, y yo no acompañé. Yo me equivoqué. ¿Pero por qué me equivoqué? Porque yo hice la pregunta incorrecta. Yo me pregunté si era oportuno o no oportuno derogar este artículo, cuando debía hacerme la pregunta si era justo derogarlo o no era justo derogarlo. Si yo me hubiera hecho esta segunda pregunta, si era justo o injusto, yo lo hubiera respondido de otra manera. Como vi la oportunidad o no oportunidad política, en ese momento no lo apoyé. Yo espero que hoy otros no cometan la misma equivocación que yo tuve, porque pasaron 10 años y nunca hubo oportunidad política, y sigue siendo un artículo que no debe estar en nuestro ordenamiento penal. Es un artículo injusto, que ha erosionado el buen nombre de muchas personas, de todos los partidos, y seguramente va a erosionar hacia el futuro si sigue estando en nuestro Código Penal. Al senador Bordaberry le consultamos si hay opinión contraria a esta figura delictiva, pero el caso es que hay que esperar el momento. Entonces, ¿cuál cree que podría ser el momento? Porque puede terminar el proceso de Pluna y ANCAP y comenzar otro. Entonces, por lo tanto, nunca se derogaría. No, yo no creo que haya que esperar el momento. Yo no creo que haya que derogarlo. Así que en ese sentido, ni ni en ningún momento. Es más, si uno consulta a la Junta de Transparencia y Ética Pública, si uno consulta los instrumentos que hay, lo que hay que hacer es aprobar nuevas figuras para combatir la corrupción, agregarle al abuso de funciones el delito de enriquecimiento ilícito, que no prescriban los delitos de la corrupción,
ampliar la figura del arrepentido, del informante, del agente encubierto. Es decir, ¿por qué se está sacando todo esto a luz en el Brasil, en Argentina? Porque hay quienes se arrepienten y se acogen a lo que se llama la delación premiada. Bueno, Uruguay no tiene eso hoy. Entonces tendremos que ir por ese camino para realmente encontrar nuevas herramientas para combatir la corrupción. Me parece que hay que ir en el sentido contrario a lo que está planteando el Frente Amplio. A Michelini le consultábamos por su parte si no tendría sentido esperar, por ejemplo, a que termine el caso de Pluna y de ANCAP para no parecer, como se sostiene de la oposición, que se está salvando a compañeros. Esto es lo que decía. Con más razón no. Si los jueces van a procesar personas, que las procesen con pruebas. Nuestro Código Penal es muy detallista y tiene figuras: enriquecimiento ilícito, dolo, estafa, apropiación indebida. No debemos dejar que los jueces vayan por el lado fácil de procesar sin pruebas y sin tipificar el delito, porque estaríamos erosionando el buen nombre de la persona. Mire, hay un precepto básico: toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario, salvo en este artículo, que no necesita probarlo. El juez puede fallar por convicción. Y en ese sentido, repito, si se van a tener futuras situaciones de procesamiento, que se hagan con pruebas, con tipificaciones de figuras penales estrictas, no en una cosa abierta. Lo que estoy defendiendo es el buen nombre de las futuras personas, que no se le van a presentar pruebas y que pueden ser procesadas. Es más, la presentación de pruebas es una cosa fundamental. ¿Por qué? Porque eso puede el abogado defensor refutarlas. Mire, esta prueba que presentó no es correcta, esta faltan detalles, en esta la persona no estuvo donde dice que se estuvo. O sea, cuando ya no es un tema de pruebas, como ocurría en la Italia fascista, que querían procesar a una persona y la procesaban sin pruebas, cuando no se necesitan pruebas, nadie puede refutar el buen nombre y la defensa que quiere hacer el abogado de esa persona. A Michelini le consultábamos también en el caso de no derogar este delito. ¿Entiende que debería de corregirse y hacerse más precisa su redacción? El problema es que nuestro Código Penal es muy detallista. Y el 162 lo que dice es que cuando no se encuentra otra figura penal, el juez puede ir al abuso innominado de funciones. O sea, ya el Código Penal nuestro detalla todas las figuras penales. Y después dice, cuando alguien cree que se le hizo a un funcionario público, le hizo un daño a la administración, vaya por este lado, sin probar nada. No es correcto, tienen que probarse. El Código Penal se está discutiendo en la Cámara de Diputados, ya vendrá, si faltara una figura penal se pondría. Lo que no podemos es seguir esperando a que se derogue un artículo que toda la academia dice que hay que derogarlo, que hay mayoría en el Parlamento para derogarlo, que se están procesando personas sin pruebas en un país que se supone que es democrático. Tantas veces nosotros pedimos que se eliminen injusticias en otros países porque se procesan a gente sin pruebas, y en Uruguay tenemos un artículo penal que no precisa pruebas para procesar a las personas. A Bordaberry le trasladamos la misma pregunta concretamente, sin derogarlo. ¿Piensa que puede modificarse la redacción de este artículo para hacerlo más preciso? No, el delito está tipificado, eso es claro. Acá hay un senador que dijo que se procesaba sin pruebas. Y eso, que me disculpe ese senador, es una burrada jurídica, una burrada jurídica. ¿Cómo se va a procesar un delito de esos que establece que hay que ser funcionario público, hay que probarlo, que se actuó con abuso, hay que probarlo, que se causó perjuicio a un tercero o a la administración, hay que probarlo? O sea que en realidad es una burrada jurídica decir que no se requiere prueba. El único delito donde el juez puede fallar por convicción es en el de proxenetismo. El argumento del senador lo único que lleva es a derogar el delito de proxenetismo y me parece que no debe ser lo que está buscando. Pero acá se necesita prueba. En el caso de procesamiento, no de condena, se necesita menos prueba, semiplena
prueba, obviamente, pero no se requiere eso. O sea que en realidad, si se quiere precisar, siempre se va a poder precisar, siempre se va a poder mejorar una figura jurídica, no tengo duda de eso, cualquiera, esta y otras, pero no derogándolas, y menos derogándolas cuando tiene a sus amigos y correligionarios siendo investigados e incluso objeto de procesos en la justicia. Es una vergüenza lo que está queriendo hacer. ¿Qué opinan nuestros invitados de estos elementos que han puesto arriba de la mesa en discusión los legisladores? Hacemos una breve pausa y enseguida se los consultamos. Sobre el delito de abuso innominado de funciones, como muchas veces se lo denomina, es que estamos debatiendo esta noche aquí en A las Pruebas Me Remito. En el bloque anterior ustedes veían los testimonios de las consultas que le hicimos a dos de los legisladores que han protagonizado este debate, al senador Rafael Michelini y al senador colorado Pedro Bordaberry, sobre por qué sí o por qué no derogar este delito. Concretamente les traslado uno de los aspectos que ellos, en los que discordaban, que es, Michelini insiste, por ejemplo, en que para procesar por este delito no se necesitan pruebas, y Bordaberry lo terminó haciendo un duro cuestionamiento en este punto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Viana? Yo creo que está muy equivocado el senador Michelini. No tiene por qué saber derecho y no tiene por qué saber la realidad de la jurisprudencia y de la justicia. Todos los delitos en el Uruguay no se procesa delito si no hay prueba. Podrá haber una discusión en cuanto a si en el caso concreto se llegó a determinado nivel o entidad de prueba o no. Lo que en realidad el senador Michelini, a mi juicio, quiere decir es lo siguiente. En el delito de abuso de funciones no se necesita probar la coima. Es cierto, porque si se prueba la coima, el delito es cohecho. Esa es una de las grandes virtudes de la existencia de este delito. ¿Por qué? Porque no necesita probar que el señor se untó y se llevó en su bolsillo, el funcionario público se llevó una suma de dinero. Acá lo que se exige el delito es que hayan dos referencias que ya hicimos mención. El abuso del cargo, por un lado, más el acto arbitrario. Eso sí hay que probarlo y es necesario obtener los elementos de prueba de ambas circunstancias. Lo que sucede en este caso es que esta figura es un freno fenomenal contra los actos de corrupción, porque generalmente lo que es mucho más difícil de probar es que el funcionario público, por el acto arbitrario que está cometiendo y por el abuso del cargo que ejerce para llegar a ese acto arbitrario, se llevó una suma de dinero. Entonces este es un primer freno fenomenal contra los actos de corrupción. No tengo que ir a buscar, no tengo que interceptar teléfono, no tengo necesidad de delaciones, no tengo necesidad de ninguna otra cosa. Tengo que probar, sí, esos dos elementos. Y en los casos que ha habido en el país, en los cuales se ha llegado a ese tipo de condena final, ha habido prueba. Que revise en todo caso el senador Michelini cada uno de los expedientes que se mencionaron en su momento de todas las personas que han sido procesadas por ese delito si no hubo prueba, diligenciamiento de prueba y prueba que fundaba ambas circunstancias. Doctor Aller, ¿qué dice usted respecto a este punto y estos argumentos? El hiriente caso de Braga, no tomando partido político, sino lo que fue, lamentablemente se acreditó que el delito no había existido con él ya muerto. Eso me parece que amerita una fuerte reflexión de cualquier ciudadano, un acto de injusticia tremenda, con un propio reconocimiento de la justicia. En un delito, a nuestro modo de ver, complicado, más complicado que Kafka, mal redactado, mal escrito, fuera de época. Pero sobre lo que recién usted hacía referencia, sobre los temas de prueba, yo veo que la discusión planteada entre dos, además les tengo aprecio personal, tanto a Pedro Bordaberry como a Rafael Michelini, son discusiones que están más en el campo político que en el campo técnico. Es decir, y es entendible, son políticos, están legislando, yo soy técnico, yo no soy político, yo soy mal político, no soy político, soy casi apolítico. Para mí la cuestión no se afinca en discutir lo de la prueba, ¿no? Y en eso tampoco tengo ningún problema en darle la derecha al doctor Viana. En Uruguay, los jueces uruguayos básicamente son buenos jueces, trabajan bien y cuando procesan con un código antidemocrático, hasta que lleguemos a uno democrático, lleno de defectos o no, pero democrático en Julio,
Pero con un código antidemocrático las causas penales están viciadas por otras razones, pero no porque nuestros jueces sean malos. Entonces, en ese sentido, lo de la prueba yo lo veo como un factor de segundo orden. La clave fundamental no es el problema de la prueba, es el problema de la tipicidad. Es decir, el tipo penal que describe el artículo 162 no tiene tipo penal, es decir, no describe una conducta para poder decir esta es la conducta típica. Como se me acabó el tiempo corto y luego sigo cuando... Sí, pero quizás puede contestar la pregunta que les iba a trasladar en este momento, porque de alguna manera está relacionado con eso. A ver, está planteado también, sin derogar el delito, por ejemplo, ¿se podría modificar la redacción para hacerlo más preciso? ¿Eso podría ser la solución? Se lo planteo primero usted, Ale, o sea que estaba terminando por ese lado. Bueno, a mi modo de ver, no. Yo creo que la modificación ya se planteó a comienzos de los 2000, se planteó a finales de los 2000, se plantea ahora, diferentes administraciones, diferentes actores políticos, y vaya cosa no menor, gente de distinto pelaje político y que a la postre terminan diciendo lo mismo. Entonces los técnicos, lo primero que quiero rescatar es que los académicos dan la impresión que siempre salimos mal parados porque dicen que vivimos en torre de cristal, pero no les queda claro que en realidad no vivimos de la academia, porque nos morimos de hambre si vivimos de la academia, vivimos de la realidad. Y nosotros, empapados de la realidad, de la praxis forense en materia penal, estudiosos del Código Penal con aciertos y desaciertos, porque no somos propietarios ni titulares de la verdad, lejos de ello, estamos siempre aprendiendo para poder enseñar mejor, hemos dicho desde hace décadas que esto hay que derogarlo, sin importar el gobierno de turno. Entonces, las discusiones de si vamos a modificarlo significaría un montón de problemas, significaría evidentemente la clausura de las causas incoadas, pero es que yo parto de una base mucho más grande que eso. Nunca en la historia del Uruguay hubo una causa correcta sobre abuso de funciones. Ese es el otro punto clave. Entonces, desde mi lógica, no compartible por otras personas, por supuesto, no tengo ningún problema en que la derogación, las consecuencias, la modificación, las consecuencias que apareja es la clausura de las causas. Ahora, que se haga a nombre propio, eso es un tema que uno desea que no sea así, por supuesto que no se haga a nombre propio. Como tampoco que se rechazase a nombre propio cuando hubo proyectos para derogar porque se estaban esperando otras causas. Y creo que acá tenemos que agarrarnos del palo que está en el océano. Si la situación es esta, por lo que fuere, pues yo me agarro, por la más simple de las razones, porque es un delito que como construcción violenta una serie de principios que luego yo me gustaría, si tengo tiempo, denunciarlos. Diana, ¿qué dice respecto a esta posición? Bueno, nosotros ya adelantamos. Modificar una coma de este delito supone dar carta blanca a la impunidad, porque significa que la figura de la retroactividad de la ley penal más benigna va a operar como un mecanismo de limpieza de las conductas de quienes ya han sido procesados o de quienes ya cometieron estos hechos y todavía no han sido procesados. Yo no creo es decir, estoy convencido de que la modificación del delito lleva el mismo propósito de impunidad de la corrupción que su derogación total. Tengo miedo incluso porque uno conoce a veces cómo la lógica de la política lleva a los acuerdos. Y todo esto de proponer la derogación lleve a agregarle un elemento, cualquier elemento al delito para completarlo, para precisarlo más, como se dice, y eso opere como un mecanismo, como decía, de impunidad encubierta de conductas delictuales. Haciendo al legislador de juez, dictando la sentencia absolutoria el legislador, no el juez. Que esa es una de las gravedades que tiene. Alguien ha dicho que la propia proposición de la derogación del delito de abuso de funciones es en sí misma un abuso de funciones. Les planteo para cerrar este bloque a propósito de los aspectos que señalaban los legisladores. ¿Entienden que se necesitan nuevas figuras para tipificar el delito de corrupción? Por ejemplo, ¿sería necesario ampliar la figura del enriquecimiento o establecer en realidad la figura de el enriquecimiento ilícito? ¿Se necesitaría ampliar la figura del arrepentido, por ejemplo, como está establecido hoy, respecto a lo que está establecido hoy? ¿Ale? Bueno, sobre eso hay diferentes corrientes doctrinarias inclusive. Está el sistema, yo diría básicamente anglosajón, que ha dominado al mundo, sin tener ciencia ni dogmática penal ninguna, careciendo de ella, abocándose a un derecho procesal en el cual se desarrollan con gran capacidad y lo hacen estupendamente, pero no tienen ciencia penal. Y entonces, como carecen de cientificismo penal, no hay un solo dogmático penal en la historia, jamás hubo en Estados Unidos, nunca lo tuvieron, no lo necesita, se maneja con derecho procesal y nada más.
Y está bien, es una opción, pero nosotros no somos eso, nosotros venimos de otra cultura. Nosotros tenemos una discusión profunda de derecho sustantivo. Y si necesitamos para la corrupción más figuras delictuales, y claro, es factible que en la dinámica del derecho penal pueda necesitarse alguna. Pero si usted me pregunta cuál, yo no se me ocurre ninguna, porque entiendo que el problema uruguayo no es un problema de falta de figuras o de tipos penales. En todo caso, tendremos dificultades que puedan ser desde probatorias, que es un tema aparte, totalmente aparte, pero esto o de esta detección. figura que yo le mencioné, la de enriquecimiento ilícito, Exacto. y ampliar, por ejemplo, la figura del arrepentido. Exacto, esas figuras son figuras que esas ameritan mucho tiempo de desarrollo. La idea del enriquecimiento ilícito, de hecho, está contemplada y abarcada por otros tipos penales, y eso es absolutamente incuestionable, está abarcada por otros. Crearlo específicamente para separarlo de otros, y bueno, es desgajarlo, tomamos un pedazo de cada delito y lo construimos. Yo no soy un opositor radical de decir no se construya, pero quiero aclarar, esa conducta ya es ilícita. Ya tenemos tipos penales que la prevén. Es decir, que esa no veo necesidad, pero puede ser un punto transaccional. Y en cuanto a la otra figura, la otra hipótesis, la de la delación premiada, el arrepentido, son figuras repugnantes. Son figuras inmorales, rechazadas por policías, rechazadas por presos, rechazadas por ciudadanos. Nadie quiere alcahuetes. Premiar al alcahuete es algo que nos parece asqueroso. Y desde el punto de vista ético-jurídico, que los países ya han recurrido a eso, sí, ¿en qué han recurrido? En el terrorismo, en el lavado de dinero, en lo que se va a llamar en definitiva derecho penal del enemigo, y metiendo un elefante dentro de un ascensor. Porque luego, por supuesto, que la praxis exhibe, pero ya no la academia, porque la academia siempre viene muy vapuleada. Entonces voy a hablar de la práctica. La práctica exhibe que el individuo especula con que si lo agarran, delata a los demás, y no solo tiene el mejor sistema de lavado de dinero de la historia de la humanidad, que es llevarse el dinero y quedar como un santo varón, cuando en realidad es un ser en todos aspectos abominable. ¿Por qué? No solo porque lleva a cabo la conducta de corrupción, sino porque además de eso delata a las personas. Y esto creo que la historia de la humanidad en general no ve bien a los delatores. Y si no, dígame a alguien quién le gusta a los delatores. ¿Diana? Mire, concuerdo prácticamente en todo lo que ha dicho el doctor Aller en esto último. Me parecen despreciables los elementos del arrepentido, de la delación premiada, de los pactos en materia penal. Pero acá hay un problema que tenemos con el doctor Aller, que sería bueno para debatir en otro programa. Es el nuevo Código del Proceso Penal. El nuevo Código del Proceso Penal, se le ha dicho a mis colegas, con insistencia se les ha dicho a mis colegas, desde la Fiscalía General, de los fiscales norteamericanos. Lamentablemente vivimos tiempos de imperialismo anglosajón en materia de derecho penal, lo cual es muy grave, y coincido también con el doctor Aller en ese sentido. Se les ha dicho, hay que pactar arriba de un 80% de los asuntos que se le plantea a un fiscal en el turno correspondiente. Tiene que pactar porque si no el sistema colapsa. Eso es lo que se viene a partir del 16 de julio. En ese código que el doctor Aller llama democrático. Sin embargo, supongo yo que él habla de democrático porque va a ser votado en democracia. De democrático tiene poco y nada. ¿Por qué? Porque establece lo que llama el juicio abreviado, que es una fórmula para establecer los procesos pactados, lo que se conoce por los procesos pactados, donde allí funciona el alcahuete, el delator, el arrepentido. Funcionan todos esos elementos, porque el individuo va a tener que entregar algo, entre otras cosas su confesión, a cambio de menos pena. Puede ser entregar a la madre, delación, entregar dinero, en fin, una serie de efectos. Y se va a un proceso que en Estados Unidos es el 95% de los procesos. Los juicios por jurado que vemos en las películas norteamericanas es solamente el 5%. El otro 95% es ese mecanismo de plea bargaining, ese es el nombre que se le da, justicia regateada, donde el juez lo único que hace es decir amén, golpea y dice amén a lo que acordaron la fiscalía con el policía al lado y el individuo sacando las manos entre los barrotes firmando ese acuerdo. Es un proceso clasista, donde van, por lo general, los que van guardados son los latinos y los negros. Es un proceso a su vez extorsivo, es un proceso selectivo, porque cuando se investiga algún gobernante o cuando se investiga algún alto empresario, eso se hace en los grandes estudios jurídicos. Ese pacto y ese acuerdo que se termina realizando. Es nefasto. Eso se viene el 16 de julio. Dejamos planteado el tema para un próximo debate. Correcto. Breve pausa y ya regresamos para continuar en este debate sobre el tema del abuso innominado de funciones. A la prueba me remito, a la prueba me remito.
Sobre la derogación o no del delito de abuso de funciones que ha quedado planteado en la discusión política en estas últimas semanas, es que estamos debatiendo esta noche aquí en A las Pruebas Me Remito con los abogados Enrique Viana y Germán Haller. Para ir cerrando, había varios aspectos en los que ustedes discrepaban respecto al asunto de fondo de la derogación o no de este delito, así que me gustaría darles un minuto final a cada uno como para que vuelque aquellos elementos y conteste aquello que entiendan haya quedado por contestar. Viana, comenzamos por usted. Mire, yo vengo sosteniendo hace mucho que vivimos tiempos en que la corrupción se ha vuelto ideología. Hay quienes creen que una vez llegado al poder, para mantenerse en el poder hay que robar desde el poder. En tiempos que pasa eso, el siguiente paso de quienes creen que la corrupción es ideología, hay quienes dicen que es revolución, incluso llegan a dar esa expresión, el paso siguiente es convertir a la corrupción en ley. ¿Para qué? Para que no sea nada malo, para desnaturalizar el repudio natural que tenemos frente a los actos de corrupción. Creo que derogar el delito de abuso de funciones es un mensaje que va en ese orden. La corrupción como ideología, paso siguiente la corrupción como ley. Me parece tremendamente nefasto que vayamos a esa circunstancia. Doctor Haller. La verdad es que yo creo que es muy bueno que tengamos siempre espacios de discusión en el campo de los políticos, en el campo de los técnicos o científicos, los científicos, porque en buena medida puede permitir una base, no sé si de entendimiento, pero por lo menos de comprensión, ver qué piensa el otro y barajar. En el caso del artículo 162, abuso de funciones, tenemos una muy larga historia de pedido de derogación de esta figura. Y creo que hay que aprovechar esta, y si no será esta, será la próxima, y tarde o temprano la vamos a ganar. Tarde o temprano se va a derogar. ¿Por qué se va a derogar? Creo yo, en esta o en otras circunstancias, de repente con el mismo partido político que se opone, porque ya ha pasado esto, así que esto ya lo hemos visto. Porque es un delito tremendamente injusto de derecho penal de autor, es un delito que violenta el principio de tipicidad, y al violentar el principio de tipicidad de describir exactamente y con precisión la conducta, eso afecta al mismo tiempo a la Constitución, lo torna constitucional, lo cual la Corte nunca lo ha aceptado de esa manera, pero a nuestro modo de ver seguimos sosteniéndolo ad eternum, mientras exista el tipo penal, así como violenta un principio de tipicidad consagrado en materia penal, y eso sí que no tiene que decirlo la Suprema Corte, eso tienen que decirlo los jueces. No se describe cuál es la conducta típica, y si el individuo no puede tener claro cuál es la conducta típica, tampoco puede motivarse en la norma, no se le puede exigir una conducta diferente porque no sabe cuál es la conducta típica propiamente dicho, y carece por lo tanto también hasta de autodeterminación. Eso significa, llevado a un lenguaje quizás menos técnico, directamente que no existe culpabilidad, que no puede haber culpabilidad. Al no haber tipo, deriva en la ausencia también de culpabilidad. Se violenta el principio de legalidad, se violenta el principio de significancia jurídica o de relevancia, son conductas generalmente, por no decir el 100%, para dejar algún caso que no conozco, son conductas irrelevantes. Lo relevante es el autor, lo relevante es el nombre propio. Y ahí podemos pasar la lista de lo que ustedes vieron en televisión, donde hay gente de todos los partidos políticos. Sin embargo, los abusos de funciones referidos a funcionarios de detrás de baranda, de otro tipo de cuestiones, son absolutamente intrascendentes, la justicia no los persigue, no son denunciados, esto no es un palo a la justicia. Esto es porque no trascienden. Sin embargo, el abuso de funciones no fue construido estrictamente para luchar contra la corrupción. La figura uruguaya fue construida para luchar contra pequeñas conductas de tipo administrativa elevadas al rango de delito y con muchas dudas. Y esa es una verdad histórica uruguaya, francamente, y creo que es un buen momento para cancelarla. El doctor Haller se excedió de los minutos, pero nos queda un minuto para fijar bien. Mire, yo el otro día miraba un documental español que describe, el título del documental es muy significativo, dice que la corrupción es un organismo nocivo. Corrupción, organismo nocivo. Yo no sé si hay que ir a las teorías organicistas, no soy partícipe de las mismas. Lo que sí que creo que es descriptivo de lo que vivimos. Frente a la corrupción como mecanismo de desnaturalización del poder, y discrepo absolutamente, en el delito de abuso de funciones están descriptos perfectamente conductas que el funcionario público tiene que cumplir. La primera es actuar dentro de su competencia legal,
porque si actúa fuera de su competencia legal está abusando del cargo, directamente. Todos los funcionarios públicos sabemos que tenemos una competencia, lo que llamábamos en la vieja época los fiscales el parqué. Es aquel cuadradito en el cual tenemos que movernos y desarrollar nuestros actos. Cuando desarrollamos nuestra conducta fuera de ese parqué, actuamos como un privado disfrazados de funcionario público. Esto lo dice un insigne penalista como Sebastián Soler al referirse justamente a una figura parecida en el Código Penal argentino. A lo que voy es que si la corrupción ha llegado a dimensiones de transformarse en un organismo, ¿y qué quieren decir en este documental con esa expresión? Que cuando se empiezan a perseguir los actos de corrupción, enseguida existen otros mecanismos de presión sobre el que persigue los actos de corrupción. Y a las pruebas me remito, ya que hablamos del nombre del programa. Quien habla ha sido objeto de abuso del cargo. Cuando quien habla actuaba en función de defender determinados intereses, fue trasladado para que no molestara más. Eso es abuso del cargo y acto arbitrario. Señores, les agradezco, ha sido un gusto compartir este debate con ustedes. Dejamos anotados ya porque quedaron varios temas pendientes para seguir discutiendo, porque tienen que ver también con lo que se viene en el sistema penal. Un gusto y gracias. Con ustedes nos reencontramos la semana que viene. Sigan atentos a toda la programación que NSTV tiene para ustedes. Que pasen muy bien. Chao, chao. Presentó Correo Uruguayo. Llega hasta donde quieras.